Bien, entonces, siguiendo con la clase, estábamos en la parte, en el último párrafo donde decía que la información, al ser independiente de los procesos, se mantiene tras su finalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proceso que se ejecuta, que hemos visto que pasa va a la cola de listos para que después puedan pasar a la cola perdón, a ejecución, que lo toma el scheduler, eh, los algoritmos de reemplazo de memoria, digamos, todo lo que hemos visto hace referencia a que una vez finalizado vuelve a su estado sin ningún problema y es independiente, digamos, uno y otro, de otro. Y además puede ser utilizada por otros procesos. Existe como uso común muchos archivos que son de uso compartido. Puntualmente aquellos tipos de librería, como me comentaban inicialmente, librerías que usan, por ejemplo, de Python. Hay algunas librerías que utiliza en común varios programas. En virtud de que el sistema operativo es de marca Microsoft, en virtud de que el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, es de Office, cuando instalamos el paquete, digamos, de Office, teniendo el sistema operativo, los archivos que son comunes no son pisados. Es decir, que no se sobrescriben. Y al momento de desinstalarlo, porque, digamos, supongamos, tenemos el- el Office 2013 y de pronto ahora vamos a tener el 365. Entonces, lo desinstalamos, vamos a tener todo en la nube y nos encontramos con que han quedado algunas carpetas remanentes. Entonces, ¿qué hacemos? Para desocupar esos espacios, un día que estamos limpiando nuestras carpetas, decidimos eliminar esos archivos que figuran con el nombre del programa que usamos, ¿no? Paquete Office. Lo eliminé, pero todavía sigue estando y tiene por ahí un par de archivos que me ocupa, no sé, X cantidad de gigas. No me los deja eliminar. ¿Por qué? Porque dice el sistema operativo que son archivos compartidos. ¿Y por qué? Porque el fabricante los utiliza los utiliza para varias aplicaciones. Entonces, esto indica que al momento de instalar y desinstalar los programas, hay una estructura dentro del sistema de archivos que lleva ese control. Es decir, que el sistema operativo, cuando quiere realizar una acción con algún programa, va y se fija a esa tabla, a esa estructura, y si en esa estructura ve que, por ejemplo, tiene alguna irregularidad, el usuario quiere eliminarlo, pero este archivo es un archivo compartido porque está marcado de un flag que tiene marcado 0 y 1, entonces no lo va a dejar eliminar. Lo puedo hacer y lo podría llegar a hacer. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pasaría para poder eliminar un archivo compartido? Este, eh, digamos que el sistema operativo no se los deja llevar a cabo. ¿Qué les parece que haría? Y les hago esta pregunta porque les acabo de dejar la respuesta hace un segundo. A ver, los escucho. Cambiando la flag. Exactamente. El flag es un campito que dice compartido y no compartido. Es lo que hace. Y además, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? No elimina la entrada de los archivos borrados. Es decir, supongamos que desinstalo el Word. Listo, no tengo más Word, este, porque me detectó que digamos, no es una licencia original. Y después vuelvo a instalar, pensando en que todo se guarda. ¿Qué piensan que pasaría en ese sistema de archivos si llevaría el control de los programas instalados y la cantidad de veces que se instaló? ¿Es posible o no es posible? Los escucho. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, cuando uno instala un programa, dijimos que se instalan los programas, ¿no? Suponete, ajedrez.exe es tu juego. Y además
Se instalan, obviamente, el registro, mira, este archivo es compartido y lo pone, ¿por qué? Porque para que no tenga problemas al momento de desinstalar. Porque, por ejemplo, si hay dos programas que que lo están usando, ese flag va a tener dos. O sea, uno porque el que lo instaló lo va a subir a uno más, o sea, va a tener dos, porque tiene dos referencias. Cuando lo desinstalas, el sistema operativo que lo desinstala, lo elimina, va a eliminar ese archivo, va a ir a la tabla y va a decir, pará, de decremento, eran dos referencias, ahora va a ser una referencia y no lo puedo eliminar y lo dejo, no doy error, porque soy el sistema operativo, etcétera. Ahora, para avanzar y comentarle directamente la pregunta. Después le voy a hacer otra parecida a la que recién comenté. Cuando se instala cualquier programa, como cualquier archivo que tenga el equipo, cualquiera, tiene que guardar esa estructura. Y ahora hago la pregunta, si instalo un archivo, por ejemplo, un programa, que es el ajedrez, en la tabla, pongo todos los archivos que forman parte del juego ajedrez, ¿ustedes qué piensan? Y yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Si alguien dice que no, ¿por qué no? Por ejemplo, cuando instalamos, no sé, WinRAR y todos los archivos RAR se van a abrir con WinRAR. Exactamente, pero cuando vos instalas un juego, por ejemplo, juego ajedrez, que tiene movimientos gráficos, o cualquier juego, o cualquier programa, te instala una X cantidad de archivos que son necesarios para validar, digamos, ese juego, para darle mejor gráfico, etcétera. ¿Esos archivos se guardan o no? Esos no, porque son compartidos, ¿no? Se guardan los propios del programa. En verdad es una pregunta capciosa que les estoy haciendo. Sí se guardan y se guardan todos. ¿Por qué? Porque la única forma de decir que el archivo, eh, por ejemplo, que se instala en una determinada carpeta, que vendría a ser la contenedora o la padre, cuando abren el explorador de Windows, por ejemplo, les muestra todos los archivos que son parte de esa instalación. De hecho, si ustedes se van en Windows, por ejemplo, hacen clic en C y después se van a archivos de programa o archivos de programa x86, van a encontrar una gran cantidad de archivos que forman, que ustedes lo pueden ver. Capaz que no sepan qué es lo que hacen. Lo más probable es que no sepan. Van a encontrar, por ejemplo, carpetas Google, Internet Explorer, etcétera, que a su vez tienen otros archivos. Es decir, que todos los archivos que se instalan, que toda información termina siendo un archivo que tiene un nombre y tiene una extensión. Y como verán, ya estoy en cierta forma acotando eh, qué formato tiene, un nombre y una extensión. Ese nombre y esa extensión tiene dentro de ese flag, hagan de cuenta que tiene una tabla de Excel donde tiene muchas columnas. La primera columna dirá el nombre, la segunda columna la extensión, la tercera columna cuántos programas están referenciando a ese archivo. La tercera columna, la otra columna, la cuarta dirá si es un archivo ejecutable o es simplemente un archivo, digamos, no ejecutable. Y acá pregunto, ¿qué son los archivos no ejecutables? O pregunto al revés, ¿qué son los archivos ejecutables entonces? Los escucho. Los formatos .exe. Bien, el ejecutable, por ejemplo, es un formato .exe. ¿Qué otros ejecutables conocen? ¿No conocen ningún otro?
No, pero No. Bien, es interesante, y acá una recomendación de, de ver cuáles son los archivos ejecutables y cuáles no. Hoy con el tema de lo que es la seguridad informática es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo les paso un archivito que es .com, un archivito que es .bat, etcétera, y les digo, vean si se puede ejecutar este archivo, ustedes saben que el exe es el ejecutable. Ah, qué bien, o sea, no lo van a ejecutar si les mando un exe, pero si lo descompactan, se los mando en zip y les mando un archivito .com que tiene obviamente un por qué es com, por qué es un exe, eh, por qué es un bat, y ustedes le dan doble clic, créanme, están en serios problemas de que pueda la máquina estar contagiándose de un ransomware o haciendo alguna actividad ilícita donde ustedes no van a estar ajenos a lo que está realizándose. Entonces, si bien es un concepto muy básico, que bueno, me alegro que me lo hayan dicho que no sabían, yo les digo, por una cuestión de seguridad, tengan cuidado. Y especialmente es eso, es saber que hay extensiones de archivos que son ejecutables. Porque lo que no es ejecutable no se puede ejecutar, obviamente, porque, por ejemplo, un archivo que termina en .doc o docx, que tiene Word, si no tiene el archivo asociado para que lo abra, no lo van a poder abrir. O sea, cuando lo intenten ejecutar, le hacen doble clic y ¿qué les va a decir en Windows? Mira, no hay ningún programa que lo abra, pero ¿con cuál querés abrirlo? Entonces le va a salir una serie de opciones y las opciones va a decir, este, exactamente, Germán, muy buen vi que había aporte. un montón, no sabía eso. Ujú. Bueno, estos archivos que son de esta extensión es tan vital, o sea, es como, es como si ustedes se van al exterior y no llevan el pasaporte o no saben su número de DNI. Es vital que lo sepan. Hoy en día, ¿por qué es vital? Antes no, hoy en día, porque ahora se han incrementado más archivos de este tipo. Entonces, los links que les mandan, que reciben por internet, los links que reciben por SMS, etcétera, alguno de ellos tiene esta extensión. Y ustedes, si no conocen, no tienen como referencia esto, eh, pueden caer en el gran error de ejecutarlo, de hacerle clic y se van a encontrar, digamos, con el equipo destruido. Entonces, es prestar atención. Y como, y como ven, acá es como cuando hablamos de archivos que tiene un nombre y una extensión, eh, los archivos ejecutables, por lo general, crean archivos, no, perdón, los ejecutables crean los archivos no ejecutables. ¿Por qué esta asociación? Porque, por ejemplo, el archivo word.exe es es el editor de texto Word. Yo tengo el Word abierto, escribo la nota y lo grabo. Cuando se graba, le pongo el nombre de archivo, pero solo le agrega la extensión. Esa extensión, que va a ser doc o docx, ya está tipificada y es como que yo soy el padre y le pongo mi apellido a todo lo que ustedes pongan el nombre, pero el apellido es el mío. Esto sería un equivalente así. ¿Quién le pone el apellido o la extensión a los archivos ejecutables? Se los pone el compilador en el caso de que sea el compilador, la máquina virtual en el caso de usar una máquina virtual, o si me envías los archivos de Python. Si yo no tengo Python instalado con las librerías que vos tenés instaladas, no lo voy a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque necesito de esa máquina virtual, digamos, o ese compilador, digamos, intérprete, que me lo haga ejecutar. Pero, digamos, suponete que vos desarrollas un virus en Python y lo distribuís en la red
y alguien va a decir, ah, mira, un código Python. Obviamente que podés ver el fuente, pero supongamos que lo ejecuta. Si yo tengo el Python instalado, con la librería es instalada y tu programa y tu archivo genera algún tipo de daño, entonces puede ocasionarlo. Entonces es necesario tener como referencia cuáles son los ejecutables. Simplemente sirve como una advertencia. Esta advertencia, dentro de esta tabla, que es la que se guarda en el disco como sistema de archivo, tiene, como dije recién, el nombre, la extensión, tiene anotado si es un archivo ejecutable, si no es ejecutable, y si es un archivo no ejecutable, ¿qué hace el sistema operativo? Va y busca los ejecutables y cuando uno quiere abrir, por ejemplo, ustedes recién instalan en su computadora el sistema operativo nuevamente y resulta que les paso, en la teoría les paso el archivo PDF, este archivo que están viendo en este momento como apuntes. Lo quieren abrir y ¿qué hace el sistema operativo? Va a esa tabla, se fija en la extensión, quién lo puede abrir y busca en todos los que pueden abrir PDF. Como no encuentra ninguno o encuentra alguno, el sistema operativo ejecuta la opción y me muestra con cuál quiere abrirlo. ¿Y lo quiere abrir de forma permanente o lo quiere abrir temporariamente? Si es de forma permanente, va a decir, va a haber una columna que diga que el padre que lo reconoce ahora a ese tipo de archivo es el archivo ejecutable tal. Entonces va a marcarlo. Entonces, ¿y qué es lo que logran ustedes cuando abren el explorador de Windows, ¿no? El que les permite copiar de carpeta a carpeta? Les va a mostrar el iconito, va a mostrar el archivo que les pase, y le va a mostrar el iconito asociado como una cuestión visual diciendo, este es el programa que lo abre, ¿no? El archivo PDF. Ah, y ustedes naturalmente, cuando lo ven, dicen, ah, este está asociado con un programa, le hacen doble clic y lo abren. Pero no lo abre porque es ejecutable, lo abre porque hay un programa asociado, el cual ejecuta el programa asociado primero y solo es como que va a archivo, a abrir y levanta ese archivo no ejecutable. Este proceso lo hace el sistema operativo como un servicio mirando los flags de esta serie de columnas que les voy comentando que es más o menos casi parecido, lo tiene de otra forma, pero es muy parecido, es el mismo concepto, donde en una de esas columnas tendrá la vez que lo instaló. Entonces, ¿para qué? Para no tener otras entradas. Imagínense ustedes que instalan el Word, vuelven a instalar el Word, vuelven a instalar el Word y resulta que tienen tres iconos distintos porque son tres programas de Word distintos. No, lo que hace es instalan el Word una vez, no figura en esta tabla, le da una entrada nueva, como si fuera el alumno tal con el número de documento tal y lo anota. La próxima vez que el mismo alumno se quiera dar de alta, porque un alumno pícaro le gusta inscribirse muchas veces para ver jugar con las notas, acá estoy haciendo un supuesto muy descabellado. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? No le va a generar un nuevo ingreso digamos, para que tenga otra libreta de alumno. Lo que va a hacer es que va a marcar, se va a fijar si ya está, y si ya está, se va a ir a la tabla alta y va a marcar dos. Tenía uno, va a marcar dos. Y las veces que haga va a ir subiendo ese contador. Entonces, ante una eventual auditoría, yo digo, ah, mira vos, este alumno es un alumno que, digamos, tiene un comportamiento al menos raro porque quiso darse de alta y efectivamente grabó los datos X cantidad de veces. ¿Y cuánto es esa X cantidad de veces? Miro el contador que tiene de instalación. Entonces, ustedes sepan de que además se guarda ese rastro digital, donde ese rastro digital forma parte de los procesos de auditoría que hace el sistema operativo, forma parte del proceso de auditoría que ustedes pueden hacer en el caso de que quieran ver si tiene software legal o no, porque pueden mirar si tiene la clave, la key, validada,
y tomar, obviamente, después las acciones pertinentes. Es decir, que todo eso se guarda como trazabilidad, y lo guarda el sistema operativo. Más allá de las trazabilidades que uno puede guardar como diseñador de base de datos, sepan que el administrador de base de datos no lo hizo primero, lo hizo el sistema operativo. Bien, ¿se entiende ese concepto? Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces, con esto hemos terminado esta hoja de esta diapositiva, sabiendo de que todo lo que nosotros podemos visualizar está guardado en el disco y que a partir de la información que tiene el disco, el sistema operativo ejecuta y empieza a cobrar vida y a administrar los recursos del sistema, la definición básica. A partir del sistema operativo, ¿qué es lo que hace cuando levanto el kernel y todo lo que permite las acciones digamos, que nos van a permitir hacer funcionar el equipo? Va mostrando el escritorio, ejecutando algunos programas en forma automática, donde esos programas que se ejecutan en forma automática se encuentran en una tabla especial que se llama tabla de inicio de sesión. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Cuando empieza a arrancar, se empieza a despertar, hace varias acciones. Una de esas acciones es mirar esa tabla y se fija, si está vacía, listo, carga por defecto solamente el escritorio y las cosas que necesita el sistema operativo. Pero si esa tabla le dice que, tenés que cargar el antivirus, tenés que cargar, etcétera, entonces va a ejecutar los programas que están indicados en esa tabla, en la tabla de inicio. Entonces, acá, como hemos visto, ya tenemos varias tablas que son de uso, digamos, frecuente y que se guardan justamente como archivos en un espacio especial que tiene el sistema operativo para estas condiciones, ¿no? Que lo podemos acceder en casi todos los casos, a observar la tabla de lo que conocemos como la tabla de registro del sistema operativo, que es donde guarda toda la trazabilidad, digamos, de acciones que tiene un equipo en su uso. Y acá pregunto, está fuera del alcance, pero a ver si lo pueden deducir. Si los nombraran peritos informáticos, porque ha sucedido un evento y como son los únicos referentes que hay en la universidad en este momento, ¿dónde se fijarían ustedes para poder deducir, eh, tal vez con mayor o menor precisión, pero dónde se fijarían ustedes para determinar qué cosas han sucedido en el equipo? Les hago esta pregunta, los escucho. Sí, los escucho. Les acabo de responder la pregunta en el comentario anterior. En la tabla de registro, En los registros. Bueno, claro, exactamente, en la tabla de registro es donde tenés la historia, donde podés ver si el sistema operativo tiene la licencia, donde podés ver la clave de Windows, por ejemplo, que estás usando, que se encuentra encriptada, podés verla, podés sacar muchas conclusiones, porque ahí está la trazabilidad de todo. Bien. ¿El sistema de archivo qué es? El sistema de archivos son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos en un disco o partición. Es decir, es la manera en que se organizan los archivos en el disco. El término también es utilizado para referirse a una partición o disco que se está utilizando para almacenamiento, o el tipo de sistema de archivos que utiliza. La información que se almacena en los archivos debe ser persistente, es decir, no debe ser afectada por la creación o terminación de un proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, no es más ni menos como, como funciona
en un equivalente a las direcciones de turismo que hay en cada localidad. Cuando uno no conoce una ciudad determinada, pero quiere ir a lugares seguros, ¿a dónde se dirige? A la dirección de turismo, que le van a dar los mapas para poder moverse en la ciudad. Ahí van a preguntar cuáles son lugares seguros digamos, para poder caminar, para poder mandar en vehículos sin tener alguna cuestión de seguridad. Eh, esta dirección de turismo es la que permite organizar la información para que el turista pueda ir y dirigirse. Este sistema de archivos, que es lo que estamos comentando y estamos viendo, tiene una estructura, y esta estructura básicamente es la que finalmente vemos cuando abrimos el explorador de Windows. Tenemos el disco C y todas las subcarpetas, y cuando le hacemos doble clic se va abriendo y vamos a ejecutar los archivos que son ejecutables, obviamente, y no vamos a poder ejecutar los archivos que no son ejecutables, pero si están asociados a un programa, lo voy a poder ejecutar. En esta estructura, como verán, hay algo que todavía no he hecho mención y que sí lo comento ahora, que es lo siguiente. Un archivo, cualquiera de ellos, puede tener un determinado tamaño. Por ejemplo, yo les decía que hicieran un video, como los videos estos que estoy haciendo para después pasárselo y puedan mirar la clase en forma sincrónica. Estos videos llegan a pesar o tener un tamaño, por ejemplo, de 10 gigas, ¿no? Voy a ponerlo como ejemplo, 10 gigas. No se los puedo pasar por ningún lado. Pero ¿cómo hace el sistema operativo para guardar 10 gigas? ¿Cómo se maneja? Bueno, empezamos a ver que esta organización inicial que hicimos, un formateo, y esto después me permitió generar la partición del disco, tiene una estructura. Esta estructura dice que va a haber un sector, que obviamente es sector dinámico, donde voy a anotar los archivos que necesita, los datos que necesita el sistema operativo. Y los datos que necesita el sistema operativo son para que arranque el sistema operativo. Esos van a ser unos archivos que van a estar en un determinado lugar y esos no se tocan. O sea, eso como que, digamos, todo el campo de juego lo podemos utilizar, menos la presidencia, porque ahí está el presidente, no lo podemos tocar, porque ahí se guarda y eso es del sistema operativo y no se puede acceder. Se puede acceder con otras herramientas, digamos, pero digamos, en principio no se puede acceder. Después sigue, dentro de la estructura es anotar, saber cuáles son los archivos que son carpetas y cuáles son los archivos que son archivos ejecutables o no ejecutables. Y el tema del archivo no ejecutable tiene 10 gigas. Entonces, ¿cómo hago para usar esa capacidad de 10 gigas? ¿Cómo lo voy anotando? ¿Cómo lo voy grabando? Porque recordemos que siempre estamos hablando finalmente de ceros y unos. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? De la siguiente manera. El lugar que está ocupado, que crece dinámicamente, es un sector donde se anota esta estructura. Después, supongamos, vamos a dejar previsto, eh, imagínense una cuestión de una autopista larga, larga, ¿no? Que va de Ushuaia hasta Canadá, pero todo derecho, larga, derecho, derecho, larga. Decimos que en la parte de comienzo es donde va a estar guardado todas las referencias que van a ser cómo llegar hasta la estructura, digamos, final. Entonces, en la primera parte, como recién comentaba, está lo del sistema operativo. La segunda parte tiene todo lo que tiene que ver con los nombres de archivos, donde ahí tenemos anotados los que les comentaba, cuáles son los archivos de inicio, están marcados cuáles son los ejecutables, cuántas veces se instalaron, etcétera. Y después hay un campito dentro de esa tabla que indica que dónde comienza el archivo ese en la estructura del disco. Y esta es la parte dinámica, porque el disco está dividido en pequeños clústeres de determinado tamaño.
clúster porque amontona varios bytes que se dividen en sectores. Entonces, vamos a tener el sector 1, que estará formado por, voy a ponerlo como ejemplo, 1024 bytes, el tamaño 2, perdón, el clúster 2, otros 1024, y así sucesivamente. Cuando lo que tengo en memoria, que es lo que es el video este, que después se compacta y lo graba, empieza a ver, le pregunta al que maneja el espacio disponible. Y el espacio disponible, ¿qué es lo que hace? Hay un sector que empieza desde el espacio disponible, porque veamos, recién dije, tengo los archivos del sistema, después tengo los archivos que con la tabla que usa el sistema operativo, donde está puesto todos los archivos, los nombres de archivos que forman parte de lo que contiene ese disco, y todo eso será, supongamos, 10 gigas. A partir del el giga 10.01 es donde se guardan los archivos, el archivo propiamente, porque el nombre le voy a poner sistemas operativos clase 2 o video 2 de 2, porque este es el 2 que estoy haciendo. ¿Y dónde lo va guardando? Va guardando una parte del video, lo guarda en el clúster 1, en el clúster 2, en el clúster 3, de a 1024 bytes, ¿no? Entonces lo va guardando secuencialmente. Perfecto, lo guardé todo. Entonces, el archivo, el puntero de archivo disponible del disco lo va a sumar 10 gigas porque mi tamaño de video tiene 10 gigas. Entonces, ya tengo, supongamos, 20 gigas de toda la estructura que le mencioné, más 10 gigas, ocupé 30 gigas. Es decir, que 30.01 es donde está el puntero libre. Si yo genero otro video y así indistintamente. Ahora, cuando lo subí a YouTube, ya no tiene sentido ocupar ese espacio en disco en mi notebook. Entonces, ¿qué hago? Lo elimino y cuando lo elimino, ese puntero no lo puedo volver para atrás. ¿Por qué? Porque después me puede sobreescribir lo que fui guardando a continuación. Entonces se empiezan a enlazar los espacios disponibles, como también los espacios, perdón, los espacios ocupados se empiezan a enlazar como los espacios disponibles. Entonces, lo primero que tengo son los 10 primeros gigas de mi archivo, seguidamente los 10 gigas del siguiente archivo y así de los archivos que necesite esta clase. Ahora, dijimos que el puntero va a estar en la posición más 1 disponible, o sea, del ocupado más 1 es disponible. Ahora, cuando elimino un archivo de 10 gigas, todo ese espacio se me elimina. Pero capaz que hago un video que me ocupe 20 gigas. No puedo ocupar esos 10 gigas. Pero ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Como lo tiene enlazado y funciona igual que como trabajamos con memoria RAM, pero digamos, de otra manera particular, entonces va a guardar una parte de esa información del archivo del nuevo video de 20 gigas, me va a ocupar posiblemente los 10 primeros gigas que se desocuparon, lo va a guardar ahí y los otros 10 gigas siguientes en el espacio disponible más adelante. Entonces, cuando yo necesite reproducirlo, porque quiero ver si está bien, si tengo que cambiarle algo, el sistema operativo me va a mostrar de los 10 primeros y va a saltar al espacio digamos, donde estaba disponible, que puede ser al lugar 500 gigas, digamos, el lugar justo que seguía era el 500. Esto demuestra que el disco empieza a tener fragmentaciones, igual que las fragmentaciones que vimos con fragmentación interna y fragmentación externa, cuando vimos el tema de memoria RAM. En este caso particular, tiene un gran reacomodamiento que ya el sistema operativo lo sabe, que se puede encontrar con serios problemas. Por eso es que dentro del sistema operativo Windows, como cualquier otro sistema operativo, cuando uno hace presión al botón derecho, se va a propiedades, tiene la posibilidad de ejecutar la herramienta, liberar espacio o unificar el espacio disponible por un lado y el espacio ocupado por el otro, y esto se llama Garbage Collector, que es las aplicaciones que vienen inclusive dentro del sistema operativo Android con los celulares. Entonces, esto es una forma de reorganizar los espacios para que las nuevas peticiones que haya de espacio de almacenamiento puedan cubrir las necesidades puntuales que está requiriendo un determinado programa, no usuario, programa. Porque yo lo que hago es, sigo grabando el video,
tengo este impedimento que se me corta, pero el espacio me lo administra el sistema operativo. ¿Y a quién le pregunta el sistema operativo? Al scheduler que administra los espacios disponibles de los espacios ocupados. Y de esa manera me permite tener esta interacción, donde, como dice la última parte, no debo tener afectado el uso de estar usando Zoom, como estar usando otro programa, digamos, y cuando finalice el proceso, puedo seguir ejecutando y no tener ningún inconveniente de que se me haya borrado las tablas estas que mencioné inicialmente. Bien, ¿se entendió esta parte? Porque estamos a punto de cortar y empezar el tercer bloque. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias chicos. Entonces corto y en cuanto me deje, si me lo deja en forma Sí, profe. inmediata, comienzo en forma inmediata. Gracias por el feedback.